Estamos en vivo y en directo haciendo tu conexión matinal a esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Ya casi al mediodía y hoy día martes, comenzando la semana, es un buen día, por supuesto, para informarnos sobre el proceso histórico que vamos a vivir muy pronto en nuestro país. El día 25 de octubre vamos a votar sobre el proceso constitucional. Si aprobamos o rechazamos, sea cual sea su opción, debemos votar informado. Por eso hoy día martes nos acompaña nuevamente Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, muy bien, largo, fue agradable. Estuvo rico, sí. Hacía falta Sí, un día libre de más. sí. Claro que sí. Cristian, durante la semana hemos recibido hartas preguntas. La gente está muy contenta con tu participación en el programa porque nos han dicho que gracias a ti ahora saben qué votar, gracias a ti saben cómo votar informado. Sea cual sea la posición que tengan las personas, es bueno votar informado. Quiero preguntarte el día de hoy, vamos a desglosar un poquito en caso de que gane la opción apruebo. Tenemos dos opciones después de la opción apruebo. Tenemos convención mixta y convención constitucional. Queremos saber bien las diferencias de esto, mi querido Cristian. Mire, lo que yo quisiera subrayar en primer lugar es que cuál sea su opción de votar para el plebiscito apruebo o rechazo el plebiscito constitucional para escribir una nueva constitución, cuál sea su opinión. Inclusive si usted dice yo rechazo esa opción, tiene que responder a la segunda pregunta. Puede responder a la segunda pregunta que nos indica Ajá, una ya. asamblea compuesta 50% por parlamentario, 50% por nuevos electos, o la segunda opción, 100% votada, 100% compuesta esta nueva asamblea con gente nueva. ¿Cuál sea su opinión en la primera pregunta? Puede responder a la segunda. Ahora Ok. entremos en el detalle de la segunda. Cristian, ¿sí o sí? Enlace, sí. ¿Sí o sí Sí o debe? sí. Ah, ok, ya. Bueno, al menos que no quieras, si lo dejas en blanco, pero tú puedes, si a pesar que rechazas, puedes votar esa opción. Inclusive la gente que llama a votar rechazo, los comandos que piden que en la segunda opción se vote por mitad parlamentario, mitad gente nueva. Ok. Muchas veces hacen eso. Pero si va una persona a Lo votar que, rechazo, Cristian, y deja nula sí, la otra opción, no vota nada ni en mixta ni en constitucional, ¿ese voto igual es válido o es queda...? válido, no, es válido y se acredita el rechazo, Ah, ok, ok, ya. esa votación. Eso. Súper. Entonces va a haber un desfase sin duda entre las dos cifras, Claro, por sí. si acaso, para que no se sorprendan ese día. La opción de los 50-50 significa que 86 parlamentarios decididos dentro de los corpus de la Cámara Alta con la Cámara Baja van a integrar esta nueva asamblea en el caso que gane la prueba. Y 86 vendrían desde lista que se van a armar para las elecciones de los constituyentes. En el caso que gane la convención mixta, lo que no significa nada, 50% hombre, 50% mujer. Significa 50% gente, legisladores que vienen desde las dos cámaras legislativas, el Senado y la Cámara Baja, y 50% de gente nueva. La segunda opción, convención constitucional, será 100% compuesta de gente electa sobre las listas. Y ahí sí se aplicaría el principio de paridad de 50% hombres, 50% mujeres. Esa Cámara, en caso que gane la prueba, en caso que gane la Convención Constitucional, esa Cámara será compuesta por 50% de hombres y 50% de mujeres. Súper. Mi querido Cristian, en caso de que gane convención, bueno, en caso primero que gane la prueba y luego convención mixta, ¿cómo se van a elegir los parlamentarios de esa convención mixta? ¿La misma gente los va a elegir o entre ellos se van a elegir? Entre ellos se van a elegir en función de los equilibrios que existen en las dos cámaras y de la correlación de fuerza que hay ahí entre el oficialismo, oposición, partidos. Vaya, hay un grupo independiente en el Senado. Ahí ellos se arreglan entre ellos. Ahí van a de nuevo cocinar, si me permite, van a encontrar arreglo para ser correcto. Ahí. Claro. Los otros 50%, los 86 cargos, cupos que quedan, me parece que 83, 86, ahí la gente los va a elegir Ok. con un sistema de lista. Entonces va a haber un tipo de votación interna de ellos para saber quién va también a esto. Mm. Absolutamente, ya hay algunos que se están preparando en caso de, pero lo que están diciendo los sondeos es que va a ganar, pero siempre con el resguardo que hay que tener con los sondeos, que ganaría la opción apruebo con la opción convención constitucional, es decir, 100% de nuevos electos. Ok, en caso entonces, según el sondeo, según la encuesta, de que gane convención constitucional, ¿cómo la ciudadanía va a escoger a estos constituyentes? ¿Ellos ya se están preparando en caso de que así sea? ¿También los vamos a elegir a través de un partido político? ¿Van a ser independientes?
Bueno, acá está la gran polémica. Um, Chile es un país que su sistema democrático se basa, sus cimientos son el sistema de partidos políticos. Es decir, acá para hacer política uno pasa a través de los partidos políticos. No olvides que de 90 a 2010 gobernó la Concertación, que era un conjunto, un conglomerado de partidos. Después viene la Chile Vamos, que también es un conglomerado de partidos. Después regresa la nueva mayoría, que entonces siempre son los partidos quienes gobiernan. Por ende, el sistema de votación para las legislativas, que son la Cámara Alta y la Cámara Baja, es un sistema de lista. Los conglomerados proponen Frente Amplio más otros partidos, Partido Socialista, PPD con otros partidos, Chile va, RN, UDI y el PRI en una lista, y ahí ponen sus candidatos, y ahí según un coeficiente que se calcula el día de la votación, se dan 2 cupos a esta lista, un cupo a esta lista, un cupo, y así formas el Congreso. Para los constituyentes va a ser exactamente lo mismo. Por ende, la primacía pertenece a los partidos políticos, que son muy criticados, y por eso hay muchas voces que están criticando ese proceso. Y hay algunos legisladores, Alejandro Guillé, el diputado Walker, que están diciendo, acá podríamos agregar una lista de independientes y también, como un periodista del Mostrador dice, acá también podríamos crear lista en base a temática. Por ejemplo, hagamos la lista de los federalistas y así lo repartimos a lo largo del país. Entonces, se están viendo modalidades para que la primacía no sea 100% de los partidos y que pueda entrar gente llamada independiente en el sentido que no será ligado a partido político y no va a ser el partido político que va a patrocinar esas listas. Claro, o sea que vaya de forma totalmente independiente. Pero Realmente por independiente. momento, sí, siempre va a haber un político detrás, sin duda, pero acá ya la cosa realmente le pertenece a los partidos. Son los partidos que van a formar la lista. Hoy en día, si las cosas se dejan tal cual, se está viendo cómo se va a poder hacer integrar de manera más segura gente, como tú dices, 100% independiente. Uy, yo creo que lo que muchos esperan, Cristian, por algo están votando convención constitucional. Bueno, yo acá participo en numerosos foros de debate y yo creo que el gran argumento de las personas que llaman a votar rechazo es justamente esto. ¿Por qué vamos a hacer confianza a los partidos políticos sabiendo que llegamos a esta situación por culpa de algún modo de los partidos políticos? Y tienen razón, si esto está hecho para los partidos políticos, este sistema de votación. Pero lo que yo digo es que la espera de la gente en general, y absolutamente intuitivo lo que yo digo, la espera de la gente en general es de que participen independientes en ese Congreso, eventualmente si ganan. Y yo creo que al igual que lo sucedido con los 10%, que la gente, la calle pidió, deme el 10% de mi jubilación, Claro. yo creo que la gente, si gana la opción apruebo, la gente va a insistir para que no vayan antiguos políticos, porque ya hay muchos políticos que ya no están en primera fila, en primera línea, que están reapareciendo para mostrarse para postular como constituyentes. Yo creo que eso difícilmente la opinión pública la va a aceptar y yo creo que va a haber un cambio ahí en caso que gane el apruebo. Lo que sí va seguro en caso que gane el apruebo y que gane convención constitucional, yo creo que no se discutirá, es el 50% mujer y 50% hombre, porque cupos serán garantizados en la lista para las mujeres para que participen de la misma manera que los hombres. Claro que sí, Cristian. Si gana, bueno, en ambas, mixta constitucional, vamos a elegir parte de ciudadanos comunes y corrientes, podemos decirlo. ¿Cuáles van a ser los requisitos para elegir a estas personas? ¿Ellos tienen que cumplir con algún requisito en específico? No, son exactamente lo mismo que para ser electo diputado. Okay. Es decir, ser mayor de edad, ser de ciudadano, gozar de todos tus derechos, no tener antecedentes policiales, no estar impedido de presentarte a elecciones. No, son exactamente la misma modalidad que lo que concierne y la pertenencia a un partido político. ¿Qué te patrocina un partido político? Y ahí están viendo Frente Amplio y también los regionalistas del Senado de que quizás con una cantidad de firmas puedas tú participar también en una lista. Claro. Pero son los mismos requisitos que para la legislativa. Entonces, en teoría, cualquiera podría participar siempre y cuando tenga el patrocinio de un partido político. Claro. Es lo que vamos a esperar entonces y ver las noticias cómo se dan de aquí hasta ese día, si cambia o no algo de ahí. Cristian, el fin de semana, te voy a contar que estuve con mi familia debatiendo sobre esto también, que se da, yo creo, en todas las mesas hoy en día, ya que estamos tan próximos a este proceso. Por ahí un familiar decía que el modelo de negocio de nuestro país, el sistema que está implementado, ¿está arraigado a la Constitución o no? Es una duda que yo creo que muchos tienen.
El sistema, más allá del proceso, de la constitución que tenemos hoy en día, el sistema de negocio, el sistema donde pasan todos los dineros, ¿tiene que ver o no con la constitución? La última vez que intervine lo traté de explicar. Mira, me puedo dar un tiempito. Sí, Cuando se establece la Constitución de 1980, responde a una intervención en 1973, el 11 de septiembre de 73. Y de algún modo tú no puedes dejar fuera del marco de esta intervención el debate económico que había. Era comunismo, socialismo versus capitalismo. claro. Por eso la Constitución, y habían intervenciones en las empresas y todo eso. Por eso cuando el constitucionalista escribe la Constitución de 1980, tú no puedes sacarlo del contexto histórico. ¿Y qué van a hacer los constitucionalistas en 1980? Van a garantizar el derecho de propiedad en la Constitución, lo van a poner como una norma suprema, el derecho de propiedad, tú no lo puedes alterar, y por otra parte va a consagrar el principio de subsidiariedad. ¿Y qué dice el principio de subsidiariedad? Bien que no esté redactado tal cual en la Constitución, dice que el Estado interviene cuando la actividad de los privados no da abasto. Simplemente ahí interviene el Estado. Lo que es totalmente contrario a una visión comunista socialista, donde el Estado interviene en numerosas áreas de la vida social e incluso del sector privado. La Constitución de 1980 dice, no, acá principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir con eso? Tu familia que te dedica a eso, efectivamente, quiere subrayar que todo el boom económico de Chile en los años 80, 90, sobre todo 90, 2000, 2010, sí, se hace porque los privados tienen mucha libertad de acción y está garantizada la libertad económica y empresarial. Si llega una nueva constitución, yo creo que nadie, y hay una opinión absolutamente personal, yo creo que nadie quiere salir del capitalismo en Chile. No la mayoría en todo caso, porque habrían que proponerme otro sistema aparte del capitalista. Yo no conozco precisamente uno que sea exitoso. Y de dos, yo creo que todos nos beneficiamos un poco de este sistema capitalista, si no nos estaría hablando por Zoom, con un iPhone o con una tableta, ¿entiendes? Yo creo que ese miedo de que esto venga una ola roja comunista a instalar un sistema comunitario, yo creo que no. Yo creo lo que sí se está discutiendo, y aquí respondo a tu pregunta más precisamente, lo que sí yo creo que puede pasar es que se aumente la tasa de imposición de la gente que tiene más dinero. Ese es un tema que se va a plantear en la Constitución, el impuesto a la renta, y ver cómo equilibramos un poco más el juego y sobre todo cómo combatimos la pobreza o las debilidades en algunas áreas sociales. Pero yo no estoy convencido que eso ponga en tela de juicio la visión económica del país, y sobre todo, sí lo que puede discutirse un poco es la primacía del sector privado. Y eso yo creo que hay que hablar sobre el principio de subsidiariedad, y eso es una discusión muy seria, técnica, y que involucra muchos aspectos de nuestra vida en Chile. Muy bien, Cristian. Bueno, estamos respondiendo preguntas también de la gente que nos está viendo en estos momentos a través del WhatsApp más 569-6253-2873. No sé si tenemos alguna pregunta o quedó alguna de la semana pasada, Iván. Sí, tenemos la de la semana pasada, Okay. De nuestra amiga Catalina. Dice así: si gana la Convención Constitucional, ¿qué requisitos debo tener para participar en la redacción de nuestra Carta Magna? Catalina. Okay. Hace poquito lo había respondido Cristian igual. Sí, claro. Sí. Pero ser ciudadana puede ir, y lo reitero, yo creo que hay que esperar un poco. Yo creo que después del 25 de octubre, yo creo que se va a abrir el abanico para que participen más ciudadanos. En todo caso, ya que es una mujer, iba a decir joven mujer, no sé, en todo caso, es una mujer que hace la pregunta, tiene que tener claro que para combatir toda la injusticia que sufrieron las mujeres en cuanto a representación, está garantizado, en caso que gane la Convención Constitucional, que el 50% de la Cámara va a ser compuesta por mujeres, porque habrá una especie de discriminación positiva. Puede que un hombre gane más, tenga más votos, quizás, pero va a estar seguro que la Cámara va a ser compuesta por 50% de mujeres, y eso es una novedad que no hay que minimizar, porque si eso sucede, de algún modo, no esa intervención electoral, pero esa medida electoral, yo creo que es muy importante y va a tener una cierta consecuencia en la manera de cómo se va a abordar el tema constitucional dentro de la Cámara. Claro, ahí estamos respondiendo las preguntas entonces de nuestro público. Puede seguir enviando sus preguntas con el ratito que nos queda con Cristian. Cristian, tenemos otra. Nos pregunta Juan, ¿cuál es el peor escenario que se podría dar en ambas opciones?
El peor escenario, mira, para los del rechazo, el peor escenario es que la victoria del apruebo sea aplastante, sea así, una diferencia descomunal. Por ejemplo, te digo un 85 apruebo, 15% rechazo. Ahí le vas a quitar el piso absolutamente a todo un sector. Y los que pueden ganar ahí, en caso que sea una cifra tan baja, son los extremos. Por ejemplo, un partido como el de José Antonio Cast. Si hace una baja cifra, pueden que ellos ganen mucho con el rechazo. Yo creo que si también el rechazo hace una gran cifra, ahí hay más sectores que se lo pueden dividir, pero igual vas a fortalecer el cuerpo duro de la derecha, el más conservador. El caso de que para el rechazo eso sería el peor de los casos, porque después llegarían debilitados para poder meter gente, postular gente sí. en la Convención Constitucional. Entonces, y ahí van a tener miedo de lo que se va a discutir, sabiendo, reitero, que la teoría de géneros, no la teoría de una lógica de género se va a aplicar dentro de la Convención Constitucional en caso que gane esa opción. La peor noticia para los apruebo es que gane el rechazo. Y yo creo que ahí, considerando las protestas a las cuales asistimos, considerando el último pedido ciudadano, por ejemplo, por el 10%, que no fue menor, socialmente puede tensionar un poco porque desde varios meses todo el mundo repite que va a ganar el apruebo y que gane el rechazo sería una sorpresa y pararía de una el proceso constitucional y no habría cambio constitucional y supuestamente habrán reformas dentro del mismo marco. Claro. Eso yo creo que sería la peor noticia para los comandos de la apruebo. Claro que sí. Cristian, querido, tengo dos preguntas más. Acá pregunta Claudio, ¿cuál es el objeto de cambiar la Constitución si lo que pretenden cambiar basta con cambiar las leyes que lo rigen y no la Constitución de por sí? Por ejemplo, las pensiones, salud, educación, es lo que nos pregunta Claudio. Bueno, Claudio tiene razón. Es decir, tú puedes, todos los cambios que se piden se pueden hacer perfectamente dentro del marco, a pesar del principio de subsidiariedad y todo eso, se pueden hacer dentro del marco actual. ¿Sí? Inclusive la AFP, a la salida de los 80, era menos peor y menos desfavorable para el cotizante que hoy en día. Eso se fue incrementando y se fue hundiendo hacia el sentido de las AFP. Lo que yo pienso es que si tú cambias la Constitución, considerando lo que acabo de decir, que se pueden hacer los cambios dentro del marco actual, lo que hace la Constitución es cambiar nuestra modalidad de hacer política. Y yo creo que ahí es nuestra relación a cómo se hace política, adaptando cada uno un vocabulario común y participando en una misma discusión. Y esa manera de hacer política, nueva manera de hacer política, se va a traducir en el periodo que viene. Lo que yo quiero decir con esto es que como hoy en día los políticos hacen político es fruto del sistema institucional. Y vemos que el resultado que dio, gente que gana mucho más de lo que, para muchos, que gana mucho más de lo que debe ganar, medidas tomadas simplemente para un sector, un cierto clientelismo político. Yo creo que con la nueva Constitución se va a cambiar la manera de hacer política y eso se va a traducir en algunos años más adelante. Y para terminar este punto, hoy en día tú no puedes ver, cuando tú ves toda la gente protestando, cuando tú ves las reivindicaciones de numerosas minorías de sectores como la minoría sexual, minoría indígena, cuando tú ves las protestas, las mujeres, como incluso la manera de, hay que hacer una liberación física, cuando las niñas desfilan, todo eso, yo creo que toda esa ola es más siglo XXI que en 1980. Yo creo que quizás el marco en el cual vive nuestra sociedad, el carcan, como se dice en francés, el molde, quizás está quedando muy estrecho para ese viento de liberación de algún modo que se ha visto en las calles. Por eso yo creo que quizás una nueva constitución que recoja un poco más la discusión con gente más actualizada con su época puede cambiar la manera de hacer política de aquí en adelante. Y ojalá hayan cambios más temprano. En todo caso, no va a ser de un golpe mágico así, un cambio radical. Yo creo que la constitución, los cambios se verán de aquí en algunos años más. Justamente nos estaban preguntando eso, Cristian, ¿cuánto tiempo tomará todo este proceso? Nos preguntan a través de las redes sociales. Hay otra pregunta buena, por supuesto se le deben hacer desde algún aspecto a algunas personas. Dice, ¿se tiene cuantificado el gasto que generará al Estado una nueva Constitución, siendo que lo que estaba en las demandas sociales era la reducción de este gasto, y en vez de gastar eso en asignaciones, ¿por qué no se deriva a salud o educación? Es lo que nos preguntan a través de redes sociales.
Bueno, según la norma, la ley que establece el acuerdo, esto debería durar un año. Personalmente, yo creo que es falso. Esto no va a durar un año. No creo que vamos a escribir una constitución en un año. Yo temo que va a durar mucho más. Esta constitución fue fruto, la constitución vigente fue fruto de numerosos años, fue como 3, 4 años de trabajo para poder entregar una constitución. Pero en teoría debería durar un año. Yo digo que va a durar más. En cuanto al gasto, es simplemente una nueva cámara una nueva cámara legislativa, un congreso que se va a financiar durante un año mínimo. Es eso. Efectivamente, es un gasto importante, pero no olvidemos cuál es lo que se está buscando ahí. Y yo creo que el gasto se puede contrabalancear con la idea que es la primera vez que vamos a cambiar de constitución desde 1833. Nunca se ha visto antes, en todo caso. No los 10 ensayos constitucionales entre 1833. En 33, 1925 y 1980, cada cambio constitucional se ha hecho de manera abrupta. Es decir, en 33 hay casi una guerra civil, en 25 hay un importante movimiento social que está disconforme con la política de Estado, y en 1980 todos sabemos cómo llegamos a la Constitución. El gasto que supone un cambio también garantiza que esto se va a hacer supuestamente en un contexto de paz y respetando la institucionalidad. Yo creo que eso es fundamental para nuestro país y sería la primera vez. Entonces, quizás desde mi humilde opinión, este gasto vale la pena porque cuando vemos que cuando se quiebra la constitucionalidad, las huellas, las heridas, las cicatrices que deja son muy profundas a veces y tienen un costo simbólico, histórico, social muy importante. Quizás ese gasto se puede justificar por el hecho que dentro de la institucionalidad estamos proponiendo un cambio para digerir el pedido social que se manifestó el 18 de octubre pasado. Claro que sí. Este cambio, Cristian, debería durar por mucho tiempo. Uno de los códigos, por decir así, de una constitución es el sentido de pertenencia por los tiempos. Debería durar mucho tiempo. Tal así como nos llega otra pregunta que dice: ¿por qué en países como Estados Unidos ha podido permanecer una constitución desde sus inicios? Bueno, porque Estados Unidos empezando de Estados Unidos. Claro, sí. Respondiendo a la pregunta que nos hacen. No, está muy bien, tienes razón. Porque en 1787... pero, ¿cómo decir? Bueno, no quiero ser latero, pero Estados Unidos, la historia norteamericana, son unos colones que después se independizan de la corona de Inglaterra y todo eso. Ahí hay todo el ciclo de la ilustración, es decir, numerosos intelectuales. Tú puedes ver Rousseau, el contrato social, la idea de contrato social, la idea de terminar con la monarquía, la idea de democracia, Locke, el liberalismo, Voltaire, muchos intelectuales durante ese siglo XVIII van a ver sus ideas traducidas en lo real con la Convención Constitucional Norteamericana, que además va a estar, por suerte, por un asunto de generación, va a estar repleta de gente brillante y van a tener muchos intelectuales, gente con real capacidad intelectual dentro de esa convención y crean esa Carta Magna, que en realidad es una carta reducida que establece el principio, pero no es una carta muy larga, no es una constitución muy larga la constitución norteamericana, y establece su principio y la hace flexible y adaptable. Y en realidad la gran virtud de Estados Unidos es que con esa carta de navegación y el rol de la Corte Suprema lograron a establecer una carta magna que no necesitaron cambiarla más, sino agregar unas enmiendas para poder adaptarla un poquito más a su época, y vivieron todos los cambios de su país, el final de la esclavitud, el voto de la mujer, numerosos cambios políticos, sin necesidad de cambiar esa Carta Magna, pero porque Estados Unidos es un país profundamente pragmático. Yo creo que tuvieron suerte de, un momento dado, de condensar, de concretar toda una ola intelectual en el papel, y porque siempre fue la voluntad de los dirigentes norteamericanos de quedarse con esa continuidad institucional. Y yo creo que, mira, paradójicamente, hoy en día Donald Trump es peligroso para la institucionalidad norteamericana porque es el primer presidente norteamericano que de algún modo menosprecia la institucionalidad, tan así que dice que si él no gana, pues va a llevar esto a la Corte Suprema. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, estamos en un tiempo donde justamente aparece un personaje que está poniendo en tela de juicio una historia institucional norteamericana de más de 2 siglos y que hace de algún modo de ese país para muchos la más grande democracia del mundo y un referente en numerosos aspectos. Ok, buena respuesta. Ahí está, entonces le respondemos a las personas que nos están escribiendo. Y para agregar el caso de Chile, por eso es tan importante, digo que no va a durar un año la discusión constitucional, porque
hay que ponerse bien de acuerdo sobre numerosos puntos. Y por eso yo creo en la mayoría de los 2/3, para que esos puntos no se discutan y que nos quedemos con esta Constitución lo más tiempo posible. Porque si lo hacemos mal, y si ponemos ahí simplemente ideas vagas e ideales, esto nos va a durar, como pasó con Venezuela, como pasó cuando las cosas están mal hechas y están simplemente respondiendo a un pedido politiquero. Acá la virtud y la idea de una Carta Magna es que responda a intereses transversales y que sea lo mejor para la mayoría de gente. Ok. Mi querido Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, nos acompaña el día de hoy. Ya tenemos las últimas dos, Cristian. ¿Cuál es tu opinión personal, como cientista político, doctor en Ciencias, sobre la educación cívica en nuestro país? ¿Debería reforzarse en el caso de una nueva constitución la educación cívica? Mira, yo fui profesor en la universidad, yo hacía clase en primer año, en quinto, y el nivel de educación cívica es muy bajo. Yo tenía niños de 19, 18, 20 años y no sabían ni lo que significaba el sistema binominal. Yo hacía clase cuando era el sistema binominal vigente. Niños de primero año de Derecho, incluso del segundo, tercero, no sabía cómo funcionaba, estudiando Derecho. Entonces, por ende, deberían saber un poco cómo funcionaba la institucionalidad. No sabían explicar cómo funcionaba el sistema binominal. Es decir, eso ya es... Yo enseñé en región, quizás en la metrópoli, en Santiago es menos, pero ya te decía algo sobre el nivel de educación cívica. Y después muchos sacaron la clase de educación cívica de las escuelas. Yo creo que es muy bajo. Y por eso que es tan llamativo el hecho de la participación de los jóvenes en este estallido social, porque esas ideas de igualdad, esa idea de participación, no creo que sea en la escuela que se la hayan transmitido, honestamente. Yo creo que esas ideas vienen de otra parte. Yo creo que Internet, esa idea de horizontalidad en Internet, yo creo que ha funcionado mucho. Yo creo que los jóvenes quieren algo de igualdad. Quizás no está tan elaborado como en la época de Estados Unidos, todo eso, pero yo creo que la influencia de las redes sociales, esa empatía que está existiendo un poquito más en la sociedad, por ejemplo, como tú lo puedes ver con los animales, yo creo que eso proviene de los cambios tecnológicos de nuestro tiempo y quizás eso se va a querer ver traducido a través de una nueva carta. Y yo creo que los jóvenes, más que la educación cívica que recibieron, es su realidad y su cotidianidad que hace que tienen ese tipo de ideas. Okay. O sea, tú dices que la educación cívica en sí puede ir siendo transformada también con el paso del tiempo. Yo creo que se transformó. Yo creo que la educación cívica no fue entregada por quien fue entregado, y no son 3 minutos de videos a un mes de un plebiscito que te va a recuperar años de ausencia y de carencia a nivel cívico. Sí, le estamos pidiendo a los jóvenes que no sean, o a la gente en general, que no sea violenta, todo eso, pero nadie le enseñó a respetar su institucionalidad, y desde el mundo político tú ves que muchas veces la norma tampoco se aplica. Es decir, Estados Unidos, ya que hablamos de Estados Unidos, la Corte Suprema para cualquier ciudadano norteamericano es como una catedral, y además es algo que puede defender sus derechos. En Chile nadie piensa que el Tribunal Constitucional te defiende tus propios derechos, es decir, hay un trabajo que no ha sido realizado a ese nivel. Yo creo que sería bien realizarlo, porque de algún modo somos todos fruto de la institucionalidad en la cual nosotros vivimos, y por eso hay que respetarla, y por eso también hay que entenderla, y que a veces también hay que cambiarla. Yo creo que esa tarea fue dejada de lado durante décadas, y hoy en día nos damos cuenta que quizás es importante, y yo creo que ese vacío lo llenó las redes sociales de manera mala o buena, porque hay aspectos muy malos en las redes sociales, pero de modo esa voluntad de participación, yo creo que las redes sociales juegan un rol importante, más que la educación cívica en la escuela, que ya nos enseñaron desde hace años. Ok. Son las respuestas, por supuesto, de nuestro doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, el día de hoy. Queremos agradecerte, Cristian. Ya estamos ¿a cuánto? A menos de 2 semanas. Sí, bueno, sí, 2 semanas casi del plebiscito constitucional, y tenemos que seguir aprendiendo de este proceso histórico que tenemos en nuestro país. Quedan algunas preguntas, pero las vamos a hacer cuando nos vuelvas a acompañar, mi querido Cristian. Te queremos agradecer. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Espero no haber sido muy lateral. No, para nada. No, para nada. Hay que aprender, es importante. Y votar informado, es importante. Es nuestro lema, vote informado. Sea cual sea su opción, apruebo o rechazo, vote informado. Gracias, Cristian. Un abrazo. Chao, cuídense. Igualmente, chau. Ahí conocemos, por supuesto, opiniones diversas y todo lo que tenemos que saber para votar informado este 25 de octubre. Hacemos la pausa comercial y ya regresamos a Tu Conexión Matinal. Nos vemos.